Comienza Ilustres, un programa biográfico documental que preparamos para darles a conocer a aquellos personajes que dan nombre a las calles de la ciudad. Les presento a las 4 personas ilustres del día de hoy. El presidente de México, Emilio Portes Gil. El historiador veracruzano y profesor de náhuatl, Francisco del Paso y Troncoso. Adolfo López Mateos, abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México. Y para finalizar, una gran mujer novohispana que apoyó el movimiento insurgente durante la Guerra de Independencia de México, Gertrudis Bocanegra. Emilio Cándido Portes Gil nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y murió a la edad de 88 años en la Ciudad de México, exactamente el 10 de diciembre de 1978. Muy pequeño, a la edad de 3 años, pierde a su padre, Domingo Portes, y su madre, Adelaida Gil, originaria de República Dominicana, específicamente de la ciudad de La Vega, se encarga de la prole familiar, a veces en oficios bastante humildes como costurera o trabajadora doméstica de familias pudientes de Ciudad Victoria. Muy consciente de la importancia de la educación de su hijo, se esfuerza para que éste estudie en la Escuela Normal de Ciudad Victoria, en donde va a egresar Emilio Portes Gil en 1910. De 1910 a 1912, prácticamente él se dedica al magisterio en su ciudad natal, y consciente de la importancia de trasladarse al centro del país, viaja a la Ciudad de México para estudiar la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho, en la cual egresa en 1915. Es un contexto bastante violento, bastante convulso por la Revolución Mexicana, y regresa a su tierra natal en 1918, en donde va a ser postulado como diputado local, ¿sí? En este aspecto, en 1920 se adhiere al plan de Agua Prieta de los sonorenses, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, y va a ser gobernador interino en 1920 del estado de Tamaulipas. Más adelante, esto es un dato importante de señalar, se va a vincular al medio periodístico local. En 1924 funda el Partido Socialista Fronterizo, y en 1925 va a ser gobernador constitucional de Tamaulipas. Esto es un periodo de 3 años, de 1925 a 1928. Va a ser nombrado en el contexto del asesinato de Álvaro Obregón, que había sido el presidente electo en 1927 para ejercer el cargo en 1928. En esa coyuntura histórica bastante compleja, va a ser elegido ministro de Gobernación o secretario de Gobernación, y en este puesto va a ser elegido por el Congreso como presidente interino del país ante el asesinato del caudillo Álvaro Obregón. Durante su presidencia, Emilio Portes Gil va a tener importantes rasgos a destacar. Algo que normalmente se menciona en este aspecto histórico de nuestro país, el periodo del Maximato, es que normalmente uno alude que los presidentes que estuvieron inscritos en este periodo histórico, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, a veces funcionaban como marionetas o peleles del jefe máximo de la Revolución Mexicana, que era Plutarco Elías Calles. En términos de la gestión de Emilio Portes Gil, es muy relevante destacar aspectos relacionados a una muy buena gestión de gobierno. Primeramente, la pacificación del país con la resolución de la Guerra Cristera, la autonomía de la UNAM. También va a ser creador de una gran reforma agraria, en donde va a dotar prácticamente 2 millones de hectáreas a los campesinos. Va a tener un vínculo muy cercano también con los obreros, y en términos generales va a ser un gobierno interino bastante sensato. Le toca enfrentar a la rebelión escobarista, también le toca enfrentar el fraude electoral, en donde él también ejerce un papel predominante para no favorecer en este caso al candidato opositor, que era José Vasconcelos. Pero más allá de todos estos variantes en términos de lo que pueden ser datos positivos y negativos de su gobierno,
Se puede considerar que la gestión de Emilio Portes Gil es bastante positiva para la pacificación del país. Más adelante, ya al dejar la presidencia, va a ser secretario de Gobernación de Pascual Ortiz Rubio, va a ser secretario de Relaciones Exteriores con Lázaro Cárdenas y Procurador General de la República. Más adelante va a ser también presidente de la Comisión Nacional de Seguros, va a ser también diplomático como ministro de Francia. Y en sus últimos años de vida pues se dedicó, como muchos militares y políticos de la época revolucionaria, a hacer sus memorias. Una se llamó Autobiografía de la Revolución y otra Raigambre de la Revolución Mexicana. Sus últimos días los pasó acompañado de su esposa Carmen García, con la que estuvo casada desde 1922 hasta su muerte en 1978, hasta que, víctima de un paro cardíaco a la edad de 88 años, muere en la Ciudad de México y sus restos se encuentran actualmente en la cripta familiar de la familia Portes Gil en el Panteón Francés de la Piedad en la capital de la República. Los expedientes de los movimientos migratorios del siglo XIX que han tenido como punto de destino México están localizados en diversos fondos documentales. Se identifican dentro del acervo histórico que resguarda el Archivo General de la Nación. 3 fondos primordiales: movimiento marítimo, pasaportes y cartas de seguridad. Cada uno contiene desde información general, nombre, nacionalidad, profesión u oficio y rasgos físicos, hasta asuntos relacionados con los motivos de la salida de su país de origen. Los documentos del Fondo Movimiento Marítimo están compuestos por noticias, informes y datos levantados por los administradores y capitanes de puerto. Hablar de Francisco del Paso y Troncoso es sin duda alguna rememorar la vida de un hombre y de un veracruzano ejemplar. Él nació en la ciudad de Veracruz en el año de 1842. Durante una buena etapa de su vida se dedicó a estudiar algunas materias relacionadas con el comercio, con actividades propias del puerto, y estuvo justamente desempeñando algunas tareas muy vinculadas al comercio en mostrador y a cuestiones mercantiles. A determinada edad, cuando tenía aproximadamente 20 años o 25, se traslada a la capital del país como residencia y se inscribe en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que conocemos como el Colegio de San Ildefonso. Ahí obtiene el grado de bachiller para inscribirse inmediatamente en lo que habría de ser aparentemente su vocación, el estudio de la medicina. Cursó hasta el 5º año y cuando empezó a elaborar el texto recepcional, propuso un tema que le habría de cambiar la vida. Él se dedica a investigar la historia de la medicina en México, para lo cual hace investigación de las costumbres tradicionales de los pueblos antiguos del país, la herbolaria, la medicina, la botánica en el mundo prehispánico, y eso lo llevó a una reflexión extraordinaria que habría de innovar el conocimiento científico de la arqueología mexicana. Se enamora de las culturas prehispánicas y dedica su estudio a partir de entonces en la arqueología, en la historia, en la etnografía. Es decir, podemos decir que don Francisco del Paso y Troncoso es uno de los pioneros en el estudio de la antropología física de México. A muy poca estancia de su investigación, hace recorridos por Teotihuacán, por la propia Ciudad de México, hace primeras investigaciones, redacta documentos, se pone a localizar información y lo nombra el presidente de la República como director del Museo de Antropología, una tarea que es significativa en su vida, que lo va a llevar a partir de 1892 a participar justamente en un encuentro internacional que se dio de la presencia histórica mesoamericana en España y que lo le va a generar una tarea importante: recabar
más de 10,000 objetos arqueológicos, documentales, códices en el país para llevarlos a la exposición española. Cuando él se va de España a España a radicar y monta la exposición, recibe los mejores reconocimientos del gobierno europeo y además se da el tiempo y la oportunidad de buscar en los archivos históricos españoles, como el de la Real Universidad, en los archivos de Indias y demás, documentos mesoamericanos o de origen de la conquista que son poco conocidos, y hace traducciones. Don Francisco era un políglota, además de que dominó el náhuatl, del que fue profesor en la propia Universidad Mexicana. Hablaba francés, hablaba alemán, hablaba inglés, y esto le permitió darse la tarea por muchos años de recabar documentos importantísimos para la historia del país, como traducciones del Chilam Balam, como también documentos cosmogónicos de la visión mesoamericana del mundo indígena, y desde luego creo que la obra de mayor importancia fue rescatar y traducir los textos de Fray Bernardino de Sahagún, que es una obra fundamental en la historiografía mexicana, sin olvidar la obra de la historia de México de Cervantes de Salazar, que en 1914 la aportó. Él se dedicó a la investigación, que hoy son fuentes importantes de consulta. Muere en el año de 1916 en Florencia, y para 1993 el gobierno de Veracruz, que encabezaba Patricio Chininos Calero, gestiona ante el gobierno italiano el traslado de los restos óseos que se conservan en el antiguo monasterio de los Betlemita en el puerto de Veracruz, donde es la dirección del Instituto Veracruzano de Cultura. Un veracruzano ejemplar y un mexicano universal. Dentro del acervo histórico que resguarda el Archivo General de la Nación, se identifican 3 fondos primordiales: movimiento marítimo, pasaportes y cartas de seguridad. El Fondo Pasaportes se conformó a partir de la documentación del ramo de gobierno encargado de emitir dicho documento tanto a nacionales como a extranjeros. El uso del pasaporte se había establecido desde la época del virreinato, como necesario para que una persona se pudiera trasladar de un lugar a otro del reino. Cuando se habla de Francisco del Paso y Troncoso, se menciona que fue un gran e importante filólogo mexicano. ¿Pero sabemos qué es un filólogo? Es la persona que estudia las lenguas, así como textos manuscritos antiguos, a través del conocimiento de la cultura y el contexto histórico del tiempo en el que fueron escritos. Esto para interpretar de forma fiel el mensaje y las ideas que el autor quería expresar. Los filólogos dominan a la perfección una lengua, su cultura, su tradición, su literatura y su ciencia. Tienen una visión global de la lengua y lo que la rodea, y trabajan con ella. Ahora sí nos queda mucho más clara la importancia de su especialidad, ¿verdad? Continuamos. Hablar de Adolfo López Mateos es hablar de una trayectoria política, sobre todo política, muy fructífera. Él nace en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1910 y es hijo del doctor Gregorio Mariano López y de Elena Mateos. Pero en sus orígenes también hay grandes discusiones porque luego se le atribuye que es otro el papá y que él es hijo natural, pero yo me voy a pegar a la versión oficial que siempre dio Adolfo López Mateos. Después se casa con la profesora Eva Sámano y luego hay un segundo matrimonio con Angélica Gutiérrez, y de esos matrimonios va a salir en lo que es ya la descendencia con Adolfo Chico, Eva Chica y Angélica Chica. Él proviene de un hogar socioeconómicamente hablando, pues de mucho esfuerzo, de mucha limitación, aunque siempre fue convencido de que su compromiso debería ser con la educación, con el conocimiento y sobre todo con la oratoria. Y eso lo hizo destacar y fue creciendo profesionalmente y lo hizo, insisto, destacar en la política
sobre todo porque llegó a ser presidente de la República en el periodo de 1958 a 1964. Pero antes de ser presidente de la República, pues toca laboralmente en su ascenso desempeños en el terreno educativo. Él era de formación académicamente hablando económica, política, social, educativa, y fue directivo administrativo de la Secretaría de Educación Pública, en la Oficialía Mayor, en escuelas normales, en escuelas secundarias. Se formó también al lado de grandes personajes de la política como Isidro Fabela, como Salvador Novo, como Antonio Caso, ya ni se diga con José Vasconcelos, en el que se pegó como orador permanente en su campaña política. La trayectoria de Adolfo López Mateos como presidente de la República, insisto en que es muy grande. La obra educativa, por ejemplo, en el terreno material que llevó a cabo su secretario, a través de su secretario Jaime Torres Bodet, a él se le atribuye, es como la carta de presentación más grande, la nacionalización de la industria eléctrica, y también se crea en su gestión, pues ni más ni menos que el ISSSTE, o qué les puedo decir, el Museo Nacional de Antropología e Historia. No se soslaya el hecho de que hubo conflictos políticos y sociales. En su gestión es asesinado Rubén Jaramillo, dirigente campesino, por el ejército, pero ¿qué tal cuando a él se le atribuye ser el principal promotor de los Juegos Olímpicos, cuya sede sería en 1968 México, ya bajo la gestión del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que había formado parte del gabinete de Adolfo López Mateos, así como Adolfo López Mateos había formado parte del gabinete de su antecesor, Adolfo Ruiz Cortines, de origen veracruzano, y Adolfo López Mateos desempeñándose como secretario de Trabajo y Previsión Social. Eran conocidos en el ambiente político como Adolfo el Grande, Adolfo Ruiz Cortines, y Adolfo el Joven, el menor, o sea, Adolfo López Mateos. La política exterior en su gestión fue también, la política diplomática fue fructífera, muy grande, y eso lo colocó en un liderazgo importantísimo a México en el Concierto Mundial de las Naciones y en Latinoamérica. Va a fallecer lamentablemente un 26 de septiembre de 1969, al poco tiempo de que dejara la presidencia de la República, por un aneurisma cerebral que lo tuvo en estado de coma alrededor de 2 años. Concluyo diciendo que en su gestión como presidente de la República recibió la visita de jefe de Estado, pues ni más ni menos también que del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy. Y eso se recuerda y está grabado para la memoria histórica en los diversos, diríamos hoy el término, videos que nos ofrece la tecnología de punta. Dentro del acervo histórico que resguarda el Archivo General de la Nación, se identifican 3 fondos primordiales: movimiento marítimo, pasaportes y cartas de seguridad. En cuanto al fondo Cartas de Seguridad, la documentación resguardada en el precede del acumulado que se fue conformando a partir del decreto del 28 de mayo de 1828 determinaba que todos los extranjeros residentes en la República Mexicana tenían que tramitar su carta de seguridad, estableciendo como requisito obligatorio para permanecer y transitar libremente en el territorio nacional por un periodo de 1 año, con posibilidades de ser renovada. Su verdadero nombre fue Gertrudis María Teodora Bocanegra. Nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán. Sus padres fueron Pedro Francisco Bocanegra y María Feliciana Mendoza. Debido a la posición privilegiada de sus padres, ya que él era comerciante, Gertrudis tuvo acceso a una educación que las mujeres de la época pocas veces recibían. Su madre murió a temprana edad y su padre se encargó
curiosamente, de iniciarla en el mundo de la lectura, acercándole libros de los enciclopedistas, mediante los cuales ella paulatinamente formó una conciencia de lo que sucedía en la Nueva España. A los 18 años se casó con Pedro Ambícula de la Vega y Lazo, que era miembro de la compañía de milicias de Pátzcuaro. Al parecer su papá no estaba de acuerdo en este matrimonio, ya que Pedro era de origen mestizo y era moreno, una situación que a los ojos de la élite criolla, descendiente de españoles, no era bien visto. Sin embargo, una vez que se aclaró su procedencia y demostró que era, a pesar de ser moreno, español, el matrimonio pudo consumarse. Derivado de esa unión, tuvo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Cuando en 1810 Hidalgo se lanza al movimiento por la independencia, ya tenía vínculos con Gertrudis Bocanegra. Al parecer ella previamente había acudido a su casa, conocía muy bien las reuniones que se hacían en la casa de Hidalgo y pronto desempeñó un papel muy importante como espía o mensajera entre los diversos miembros de las tropas insurgentes. Al parecer, convence a su esposo y a su hijo Nicolás de involucrarse en la rebelión con Hidalgo. Sin embargo, en la batalla de Puente de Calderón en 1811, ambos pierden la vida. Ante esta situación, Gertrudis Bocanegra decide proteger a sus hijas, las envía a Valladolid y se involucra activamente como mensajera durante la Guerra de Independencia. Estamos hablando de un momento crucial donde las tropas insurgentes se tienen que reagrupar al mando entonces de Morelos. Con Morelos desempeña un papel muy importante porque ella, vinculada a las tropas y a los movimientos que hacían, lograba contactarse con otras mujeres. Además sabía hablar purépecha e intercambiaban ideas y opiniones de la situación en que vivían. Este papel que ella desempeñó la fue convirtiendo en un miembro importante de las fuerzas realistas. Una manera de enviar mensajes secretos era escribirlos en los papeles de los cigarrillos y enviarlos a través de los mozos. Las mujeres que desempeñaron este papel, como Gertrudis Bocanegra, permanecieron olvidadas de la historia al considerar que su tarea fue irrelevante. Sin embargo, gracias a la labor de Gertrudis, las tropas no solo podían abastecerse, las mujeres cocinaban, cuidaban a los enfermos, ayudaban a los moribundos y se quedaban al cuidado de los hijos que las otras mujeres, que también estaban en las tropas insurgentes, tenían durante la guerra. En 1817, el comandante Gaona, que era yerno de Gertrudis Bocanegra, decide mandarla de regreso a Pátzcuaro para organizar nuevamente una rebelión. En esta etapa de resistencia, Gertrudis Bocanegra regresa a Pátzcuaro y se vincula pronto con un exsargento a quien había salvado del patíbulo en años anteriores. Y sería él quien la traiciona, la delata ante las autoridades virreinales, la apresan, la someten a un juicio y le declaran pena de muerte. Confiscaron sus bienes, encarcelaron a sus hijas y trataron de que ella revelara los nombres de los miembros de la Sociedad de Guadalupe y de las sociedades secretas que participaban activamente en la insurgencia. Ella se negó, motivo por el cual le declararon la sentencia de muerte en la Plaza de San Agustín el 11 de octubre de 1817, un momento donde también Francisco Javier Mina estaba tratando de dar luz al movimiento de independencia. Gertrudis Bocanegra merece ser considerada como una heroína y como una precursora de la lucha por la independencia. Su papel fue conocido hasta la presidencia de Guadalupe Victoria, cuando sus hijas reclaman una pensión por el papel que ella había tenido durante el movimiento. Gertrudis Bocanegra murió a los 52 años de edad. Dicen que Gertrudis Bocanegra fue una mujer como pocas, que ni la tortura venció sus convicciones, pero poco se ha hablado de las mujeres en la historia porque casi no hay registros de sus participaciones, de sus discursos, incluso de sus muertes. Ofelia Medina escribió junto con Eduardo Cázar el guión de la película dirigida por Ernesto Medina, Gertrudis, filmada en 1992, y asegura que cada día hay menos de estas personas ejemplares. Seguramente no era la mujer que se presentaba en el código de Fray Luis de León, la perfecta casada, escrita en el siglo XVI. ¿No lo creen?
Los invito a leerlo, increíble. Y desde la Hacienda El Trianón en Coatepec, Veracruz, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.